Hola amigos, saludos de Cusatón y bienvenidos a un nuevo e increíble video donde, como acaban de ver, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anduvo visitando las pirámides de Egipto. Analicemos nada más un poco lo que sucede aquí, la simbología que se presenta. Vemos además cómo está Melania Trump vestida. Prácticamente se vistió como un hombre. Me pregunto si antes había visitado el templo de Luxor en Egipto. Bueno, ¿ustedes qué opinan? También llama la atención la manera como lleva su chaqueta, como si fueran unas alas de un ángel que ya no puede volar. Pero ¿cuál es la importancia de Melania caminando por las pirámides? Amigos, sabemos que simbólicamente esto es muy poderoso, más y cuando Estados Unidos es precisamente un imperio que nos simboliza en la Biblia al Rey del Sur, según el capítulo de Daniel 11. El Rey del Sur, físicamente hablando, sabemos que es Egipto, pero espiritualmente hablando, sabemos que es Estados Unidos. Lo hemos venido viendo. Ahora vemos a Melania Trump caminando feliz por las pirámides. Así que todo esto para nosotros no puede jamás ser una coincidencia. Que Melania Trump, siendo la esposa de Donald Trump, ande visitando las pirámides como si fuera su casa. No, amigos, esto es una clara confirmación de que Estados Unidos es el rey del sur espiritual. Recordemos cómo hace 3 meses Melania Trump era la anfitriona de una cena con los pastores evangélicos más representativos de Estados Unidos. Pero ahora tenemos a esa misma Melania Trump visitando las pirámides de Egipto. Recordemos cómo Cusatón les reveló la profecía de Daniel 11. Gracias a esta profecía, cualquier persona ahora puede entender el comportamiento de nuestros líderes. Podemos entender las leyes que nos gobiernan hoy en día y por qué nuestros líderes pasan o aprueban ciertas leyes. Sin esta profecía, los actos de nuestros líderes no tuvieran ningún sentido, fueran actos erráticos en un mundo lleno de enigmas. Pero la profecía de Daniel 11 nos revela estos 3 reyes en el fin de los tiempos. Un rey soberbio que nos representa al espíritu humanista es este mismo Dios de la razón, encarnado perfectamente por el presidente Barack Obama. Pero no solamente él como presidente, sino que sus jueces, los jueces demócratas de la Corte Suprema, perfectamente humanistas, los cuales declaran leyes donde el ser humano está posicionado por encima de Dios y por tanto no tiene Dios. Esto es básicamente un ateísmo humanismo. De ahí podemos entender las leyes con las que estamos lidiando hoy en día, la ideología de género y las leyes en favor del aborto, leyes en las que el ser humano no reconoce que hay un Dios como creador, es decir, que este Dios básicamente creó al hombre y a la mujer para que se unieran y formaran una familia, sino que bajo este rey humanista el ser humano es producto de una explosión fantasiosa llamada Big Bang, y luego a partir de una bacteria o tal vez un microbio o tal vez un parásito que nadie puede explicar de dónde habría de venir, ahí empezaría la supuesta evolución. Algo que sabemos que es perfectamente falso. La evolución nunca jamás existió. Pero ahora entendemos que es debido a este rey humanista que estableció en este mundo una religión a la diosa de la razón o al dios de la razón. Ahora, por tanto, podemos entender las leyes que tenemos en este mundo. Entendemos que esta es una religión humanista ateísta
en donde también se han establecido dogmas al igual que en la Edad Media. Estos dogmas que tenemos hoy en día los podemos entender porque son teorías sin fundamento científico, sino que están basadas en una religión humanista ateísta. Estos dogmas son impartidos en todo colegio, universidad, en la televisión, adoctrinando a niños, a jóvenes y adultos. Según esta religión humanista de este rey soberbio que les he venido hablando, la vida no proviene de Dios, sino que son dos células que se unieron, pero que pueden ser desechadas al igual que un estornudo. Y por esto es que tenemos estas leyes que favorecen el aborto. Son dogmas, ya que el rey soberbio no se ve a sí mismo como un ser creado por Dios, sino que al ver la cara del simio, se reconoce a sí mismo y dice venir de una evolución. Que a estas alturas, amigos, sabemos perfectamente que la evolución es una gran mentira. Por supuesto, cuando un dogma no tiene fundamento, es el Estado el que tiene que entrar con su poder para lograr lo imposible. Por ejemplo, si una pareja de hombres que se han unido en matrimonio, pues obviamente no va a poder concebir porque Dios no los creó para concebir y por tanto biológicamente ellos dos no pueden concebir. Entonces el Estado, para reforzar su dogma, tiene que entrar y actuar como si fuera Dios y usar el poder económico y a través del dinero que los padres inviertan o esta pareja de dos hombres puedan usarlo para adquirir el niño de una madre que sí pudo biológicamente concebir, pero entre comillas no puede sostener al bebé económicamente. Esto es claramente un dogma. Cuando una mujer, por ejemplo, quiere abortar su hijo, pero biológicamente Dios no le ha dado esa posibilidad de hacerlo como ella quisiera, fácilmente, como un estornudo, entonces el Estado interviene como un Dios y le provee a esa mujer las herramientas para abortar. De nuevo, vemos el establecimiento de un dogma. Si no fuera por el Estado, nada de estas cosas podrían ser posibles. Aquí vemos claramente el rey soberbio. Todo es posible a través de estos jueces ateístas humanistas que están o estuvieron en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero no solo ellos, sino los gobernadores, senadores, alcaldes, poseídos por el espíritu de este rey soberbio. Por tanto, estos jueces de esta manera han aprobado leyes para evitar que se diga, por ejemplo, una oración en el Congreso, para quitar los 10 mandamientos de las escuelas, en fin. Así que Daniel nos confirma cuando dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios contra el Dios de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Por tanto, este rey aparentemente solo será derribado a través de un periodo de confusión o de revolución, porque dice que prosperará hasta que sea consumada la ira, es decir, que su actuar va a traer un periodo de confusión. Y hemos visto prueba sobre prueba que una revolución se cierne sobre Estados Unidos, pero luego tenemos a Donald Trump como el rey del sur, como rey de Egipto, quien batalla contra el rey soberbio, y Daniel nos dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él. Daniel 11:40. Así que Donald Trump no le gusta el rey soberbio, pero en parte tiene sus atributos, es decir, en parte tiene la misma ideología de género que el rey soberbio, aunque Donald Trump sí rechaza el aborto, pero no rechaza la ideología de género. Por tanto, nos confirma que tiene algunos rasgos del rey soberbio, y que representa también Egipto. Y recordemos que en los tiempos de Moisés el faraón actuó como rey soberbio, el cual no reconoció a Yahvé como su Dios cuando le dijo a Moisés, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz?
y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Éxodos 5:2. Luego recordamos que los dioses de Egipto, entre muchos de los que tenían, pero hablando específicamente de Set y de Horus, eran dos hermanos varones que, según dice la leyenda, lucharon en el Nilo y Set le arrancó un ojo a Horus y lo dejó tuerto, pero Horus le arrancó, ustedes ya saben qué, a Set, y resulta que terminaron casados, como viviendo como hombre y mujer. Así que vemos un tema recurrente con Egipto, con la ideología de género, Estados Unidos, Donald Trump, el rey soberbio. Así que entendemos que precisamente Donald y Melania Trump visiten un hospital que además concuerda perfectamente con el video que justo recién les hice, el video anterior, donde les mostraba que Celine Dion entraba a un hospital donde habían niños y niñas, y a través de medicamentos que llevaba en una maleta donde había algo muy oscuro, ella le enviaba esos medicamentos a esos niños, y esos niños luego se volvían andrógenos, pero además ya debían usar una ropa andrógena. Ya no eran niños ni niñas, sino que eran eso. Y ahora vemos a Donald Trump y Melania Trump precisamente en un hospital de niños, y vemos al fondo la bandera LGTB, al igual que vemos también una cantidad de mariposas, lo cual es un símbolo de adoctrinamiento poderoso, inclusive de llevar una persona al límite para transformar su personalidad. Por tanto, amigos, Donald Trump, a pesar de que lucha o está en batalla contra el rey soberbio, él en parte conserva ciertas características de este rey soberbio, como es la ideología de género. Así que podemos tener un perfil claro de cómo actúa Donald Trump. Y podemos tener un perfil claro también de las leyes que va a intentar pasar Donald Trump, porque él en parte rechaza al rey soberbio, así que él en parte reconoce que tenemos un Dios todopoderoso. Sin embargo, amigos, miremos también al rey del norte, que es el Papa Francisco, o cualquiera que ocupe su lugar como papa. Y aunque vemos de nuevo a Donald Trump, que es el rey del sur, y al rey del norte, y los vemos rezando y participando en oraciones, y pensamos, bueno, pero ¿cómo está eso si están rezando? Vemos claramente lo que nos dice el profeta Daniel. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Daniel 11:27. Estamos viendo, por tanto, ante nuestros propios ojos cómo se cumplen estas profecías, porque dijo Daniel respecto al rey del norte: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que vemos al rey del norte, quien ha seducido a los violadores del pacto, los cuales son la Iglesia Evangélica de Estados Unidos, los cuales fueron seducidos por el Papa Francisco, como lo vimos y lo hemos visto en muchas noticias. Fue además también la primera iglesia que ha violado un pacto, el cual es el pacto de gobierno de Estados Unidos, en el cual la iglesia no debía inmiscuirse en la política. De esta manera, la iglesia evangélica violó un pacto donde la iglesia debía permanecer separada del Estado. De esta manera, esta iglesia evangélica se convirtió en aquellos a los que el profeta Daniel se refiere, los violadores del pacto, quienes fueron seducidos por el Papa Francisco. Aquí también vemos una traición, porque la iglesia evangélica de alguna manera está traicionando a su república, a su país, donde no había unión de iglesia y Estado, pero han traicionado ese pacto de gobierno para seguir al rey del norte.
Así que de cierta manera están traicionando al rey del sur. Increíble, amigos. Luego miremos lo que nos dice el profeta Daniel. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En Daniel 11:32 nos muestra cómo algunas personas advertirán del grave error que está cometiendo la iglesia evangélica en Estados Unidos al unir la iglesia y el Estado, y además al aprobar la ideología de género. Así que es una historia terrible de traición y de pecado. El rey soberbio deberá caer mediante una revolución, un periodo de confusión y de desestabilización de Estados Unidos. Sin embargo, estamos viendo que el primer paso para la desestabilización de una nación es la traición, y el espíritu de traición ronda a Donald Trump por alguna razón, y ahora vemos que su propia iglesia evangélica lo está traicionando, aunque parezca que él se ha casado con ella. Vemos que no es así. Por tanto, vemos lo que dice el profeta Daniel. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Daniel 11:25. Demasiado claro, amigos, vemos precisamente la traición de la iglesia evangélica sobre la república. Y también vemos que el rey del norte entonces ahora tiene mucho más poder porque tiene a la iglesia evangélica de su lado, y básicamente Donald Trump se ha quedado solo. El rey del norte está listo para vencer al rey del sur y al rey soberbio. Así es como podemos entender todo lo que está sucediendo y cada noticia que vemos, las leyes que son impuestas por nuestros gobernantes. Cada ley que vemos que de un momento a otro cambia es una batalla que se ha dado entre el rey del norte o el rey del sur contra el rey soberbio. Cuando vemos que el rey del norte gana, entonces un juez de la Corte Suprema Americana decreta una ley que ya no está en favor de los derechos del individuo, es decir, como le gustaba al rey humanista ateo, sino en favor del bien común, como le gusta al rey del norte. Es decir, que ahora los derechos de la persona están por debajo de los derechos de un colectivo. Muchas personas van caminando por ahí sin darse cuenta cómo nuestro mundo está cambiando demasiado rápido. De repente te das cuenta que ya tus derechos no valen nada. Por ejemplo, de un día para otro puede suceder que el mundo entero es obligado a ir a una iglesia en domingo y tú dices, pues yo no quiero ir. Y nadie puede obligarme porque tengo derechos. Pues ya no será así. Ahora, bajo el poder del rey del norte, si el colectivo va a una iglesia en domingo, ¿quién eres tú para no ir? ¿Por qué te crees más inteligente que el colectivo o para ir en contravía del colectivo? Esta es la ideología del bien común que se cierne sobre nosotros, en las cuales si no te masificas, entonces deberás ir a la cárcel. Por tanto, amigos, vemos que este es precisamente la ideología del nuevo orden mundial, la estandarización de todo ser humano, el adoctrinamiento de las personas en la ideología y en la doctrina que al anticristo le da la gana. De esta manera los individuos se moverán sincronizadamente al escuchar la voz de su amo, la voz del anticristo. Hasta pronto, amigos. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having